Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal como de costumbre a través de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Gracias por acompañarnos por tanto tiempo, más de 26 años de manera continua, viéndonos la cara. Anoche vi mucha cara conocida desde el principio de Mañana Boreal, pero voy a hablar un poquito más adelante de eso. Y a ustedes, amigos, abrazos a todos en cualquier rinconcito de nuestro país, igual aquellos que están fuera de esta amada patria. Llegamos al viernes 12 de diciembre del año 2025 y formalmente los buenos días a nuestro compañero, como siempre, don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Aquí estamos ya al final, ahora sí es verdad que ya es al final de la semana, que llegó rapidito, pero de todas maneras nos comprometemos a poner en el conocimiento de cada uno de ustedes, por si le hace falta ese complemento, informaciones y temas, sobre todo de elementos que hay detrás de la noticia, escondido. A veces la noticia no es más que un relato de un hecho épico, pasó esto, o no épico, un hecho, y se redacta objetivamente. Pero, ¿qué motivó ese hecho? Muchas veces esa parte es principal. Pero hay que empezar solo con un dato, decir que las Águilas le ganó anoche al Escogido 5-0. Buena despedida de la temporada regular, porque, sí, no se ha acabado la temporada, pero ya oficialmente las Águilas es el primer equipo que clasifica. Exacto, pero ese juego no era un juego de calendario ordinario, sino de eso que se pierde la oportunidad de realizarlo y hay que reponerlo para llenar el calendario. Reasignado. Pero entonces yo vi un pedacito final, como estoy haciendo últimamente, por eso de tirarse un juego entero hasta igual empezó fuerte. Los últimos 3 innings, algo así, pero ¿qué pasa? Como yo soy sureño y allá no hay equipo, allá tú eres liceísta o escogidista, ¿verdad? Y mi familia de 7 miembros tenía 2 liceístas y 5 escogidos. Pues yo vine al Cibao escogido, pero después que yo vine aquí y probé el sazón de las Águilas, hice el crossover. Pero tú te imaginas, Atahualpa, que los 2 equipos que estaban enfrentados son con los que yo he simpatizado, O sea que por un lado me alegraba de que uno ganara y una pena porque el otro perdiera. O sea que te salió el escogidita original primero. Sí, original. Y luego, pero yo vivo en Santiago. Sí, ¿qué pasa en eso? Yo vivía hasta los 8 años, 18 años y piquito, y aquí toda la diferencia hasta llegar a 72, camino 73. Entonces yo tengo una familia aguilucha, Atahualpa, ¿qué hago? Me quedo de un lado. Plegarse. Mire, sí, ayer me hubiese gustado compartir con usted la actividad que organizó el Banco Popular, como cada año, para clientes y con medios relacionados de toda la región del Cibao, que es el concierto Molina y sus amigos. Sí. Con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección, por supuesto, del maestro José Antonio Molina, en el Gran Teatro del Cibao. Tuve la oportunidad ahí de compartir un momentito con alguien a quien le tengo mucho respeto y tenía muchos años que no la veía. Meridalia. No, me refiero a Josefina, mi niño. La madre de José Antonio. Y caramba, qué bueno encontrarse con gente de esa época. No, es una tan dulces. Así es que un abrazo a doña Josefina, mi niño, y a todos y a todas las que le acompañaban. Un espectáculo maravilloso, como siempre,
con la participación de, como invitado, Arturo Sandoval. Estaba ahí también Maridalia Hernández, como ustedes lo vieron Arturo, ahí. ya nadie le dice Arturito, porque llegó a viejo y le dice Arturito. El pianista, acordeonista, sinfonista Leo Pimentel, Sí. también el saxofonista Ed Calle y por supuesto todo esto bajo la dirección de José Antonio Molina y nuestra Maridalia, como ustedes pueden ver ahí, además de el coro de cámara Coribe, compartiendo con muchos amigos que tenía ya un tiempecito que no veía, inclusive a nuestro fiel televidente, Alfredo de la ciudad de La Vega. Santiaguero, sí. No es de La Vega, Alfredo. Yo conozco a Alfredo Cruz y a su Alfredo hermano Cruz. mayor, que lo conocí también y compartimos ideas políticas en un momento. Te estoy hablando de 42, 43 años. Poeta, no hable Alfredo era un niño. No casi. hable de años, poeta, no hable de años. Al contrario. Atahualpa, Ex gobernador de La Vega, es gobernador, ex diputado. fue miembro de la Cámara de Cuentas Ex miembro de la Cámara de Cuentas y va a y un estar, ciudadano excelente y buen amigo. va a estar aquí en Boreal Televisión Va a estar con, aquí, con un Alfredo. programa de televisión a partir de enero. Oh, qué bueno, qué bueno. Así eso. es que a Yopito Kellner y a todos los amigos que pudimos compartir ayer, igual que al señor Christopher Paniagua, quien es el presidente del Banco Popular, a José Mármol, a todo ese equipo que trabajó para que la noche de anoche sea inolvidable. Eso que ustedes vieron ahí, un cortito que yo me atreví a grabar, que me gustaría compartir con ustedes al inicio del programa, poeta. Claro. Eso fue parte del programa donde Maridalia interpretó un popurrí de merengue que en algún momento vamos a tener que revisar porque como que las letras, sobre todo hoy voy a consultar con un bisnieto de Desiderio Arias, que tiene una fundación y todo eso, porque el merengue de Desiderio Arias como que las letras como que no me parecieron las que tradicionalmente uno escucha. Pero vamos a ponerle el cortito de Maridalia. Ustedes saben que es un audio ambiental, pero la verdad es que fue una especie de, poeta, higienización del oído. ¿Le parece bien eso? Equilibra. Porque uno tiene un desequilibrio. Óyeme, con el bombardeo que uno tiene diario. Ay, María Santa. Es una especie de lavado de oído lo que uno recibió anoche en el Gran Teatro del Cibao. Vamos a ver esta partecita de las tantas que tuvo Maridalia Hernández anoche. Será
le parece, poeta? Chacho. Un saludo también para don Ramón de Luna, que lo vi anoche por ahí, por el Gran Teatro del Cibao. Pero regresemos a la realidad, poeta, después de este bálsamo para el alma, ¿verdad? Exacto. Tú sabes que hay una frase popular que dice que la mata de mango no pare níspero, ¿verdad? Claro. Eso se adapta a José Antonio Molina, hijo de Papa Molina y de Josefina, mi niño. ¿Qué podía salir? ¿Qué tú crees que iba a salir? Oye, qué maravilla. Tú sabes lo que es José Antonio, Chicho, creo que le dicen los amigos, dirigiendo en Europa, donde estaban los tres tenores. Y como productor musical, de las principales luminarias de ese momento. Óigame, eso es... Qué bueno que sea así, qué bueno es tener... Vamos al gente de esa realismo, poeta. naturaleza. Qué pena que la educación no lleve a los muchachos a escoger lo que quieran, pero a conocerlo todo, Atahualpa. Usted va desde Pavarotti hasta la Ñoñaíto. Que ayer era el Día Nacional de la Bachata, Exacto. declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Exacto, porque mira, la bachata es de cuestiones medio de prostíbulo. Yo he dicho aquí que en mi casa no me dejaban oír a donde los mecánicos, padres de los amigos míos de infancia. Sin embargo, mira dónde fue la bachata. Hoy Juan Luis Guerra es el portaestandarte de la bachata, uno de los principales grupos musicales del planeta. No solo de la República Dominicana, del planeta. Bueno, vamos a, como dicen, Leña al tren. Sí, leña al tren y vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Miren, por supuesto, seguimos con el tema de el SENASA. Sí, ayer no se pudo concluir la audiencia de solicitud de medida de coerción. No se pospuso, se suspendió hasta hoy sí, claro. a las 2 de la tarde, después de más o menos 10 horas. Eso son cosas que nada más se dan aquí en República Dominicana. Porque uno ve en Estados Unidos, porque es el referente. Porque los reportes de prensa te hacen un condensado, pero... está bien. ¿Y tú no te acuerdas de la transmisión del caso O.J. Simpson? No, pero aquí... Eso pero ya eso era de fondo. De fondo. Pero esto es para conocer. Pero porque no nos transmitieron las medidas. ¿Tú sabes los recovecos de ese hombre para evadir la justicia? Pero aquí el caso es que, por ejemplo, ayer, primero la lectura de los cargos que se les imputan a los que han sido señalados en el caso SENASA. Luego la ponencia de los abogados defensores, la réplica del Ministerio Público, la contrarréplica y demás hierbas aromáticas. El asunto es que el juez suspendió la audiencia hasta el día de hoy a las 2 de la tarde. Se supone que hoy podría concluir. Hoy podría concluir. Esa lo cual no quiere decir que va a ser corta. No. Señores, pero pónganse a pensar, ¿en cuántos países del mundo se da un caso así? Donde una persona que dirige el principal centro de cobertura, una ARS, auspiciada por el SENASA, a donde la inmensa mayoría, está bajo el régimen subsidiado, donde lo que revela el nivel de pobreza de la República Dominicana, que con fondos públicos hay que darle una cobertura total sin aporte, ahí no hay nada contributivo ni nada. La mayoría, millones de gente tienen que ser asistidos en ese aspecto, lo que revela un nivel de pobreza. Y que esa persona estaba tan segura de que iba para allá, que antes de que lo nombraran ahí, ya había un rico, un dueño de empresa, que le avanzó algo más de 1.000 millones de pesos como soborno anticipado. Dicho por la misma persona que lo dio ayer, porque hubo un grupo de todos los que hablaron ayer,
todos admitieron su culpabilidad. Fueron 4, admitieron su culpa. Hasta el momento en que se suspendió, eso continúa, ¿no? Y que una gente, una persona que lo conoce el mundo socioeconómico alto, porque el pobre no sabía quién era ese señor, ir ahí tranquilamente a decir que yo le di tanto. ¿Será que eso da prestigio a Atahualpa? Porque cuando yo tengo capacidad de convencer a otro, y este médico, director de Senasa, Jacín, con todo el prestigio, según los que lo conocen, pues yo no lo conozco, bien ganado por su nombradía alcanzada en la medicina. De entrada, por ahí hay un video a donde él cuando iba a tomar posesión, o ya lo había tomado, lo que era la actitud de honestidad, de seriedad, qué sé yo qué, en el fondo tirándole punta a lo del gobierno pasado y sus corrupciones, de lo que iba a ver. Él mismo, y el video está ahí, de lo que él decía. Incluso eso tenía el sello, eso sirvió creo que hasta de publicidad, porque tenía el sello de la presidencia, que es el dibujo en perfil nada más del Palacio Nacional. Y ya cuando él dijo eso, ya estaba recibiendo dinero para corromperse y corromper a otros. Y parece ser que no es verdad que este señor, dueño de los principales contratos, fue llevado por presión a ese mundo. Porque si usted dio dinero antes de que a una persona lo nombraran en un área donde usted tenía negocio desde hace tiempo, en una empresa familiar, es que muchas cosas ya estaban claras. Y esa persona parece ser, muchas veces los presidentes cuando van a nombrar a una persona los llaman y dicen, mira, yo cuento contigo para esta posición. Ese es el protocolo, ¿verdad? Porque a nadie lo sorprenden en su casa con un decreto que yo no sabía que me iban a nombrar. Eso se habla previamente. Y ya en ese momento ya tenía una actitud entre ambos. Bueno, miren, señores, hoy es viernes, pero la verdad es que el dinero del pueblo no le duele a nadie. Recularon la gente del Intran. ¿Los de aquí? ¿El de aquí? No de la capital. Ah, el de la capital. Igualito a la línea 12 del metro, la de los Alcarrizos. Que ahora el nuevo director del Intran decidió que las calzadas que se hicieron, primero los constructores originarios dijeron, o sea, no le hicieron calzada al peatón, y donde hicieron las calzadas terminaban con una columna en el medio. O sea que tenían que bajarse a la vía. El nuevo director decidió que esa calzada estaba mal hecha y que habían cosas que eran incongruentes y que había que hacer esas calzadas como de otra manera, claro, y de redefinir la vía. O sea, todo ese dinero se perdió. Pero como decía el pasado anterior del Intran, el pasado director del Intran, que eso estaba, ¿usted recuerda cuando él se habló de la columna que se estaban decacarando? Claro. Que eso estaba en el presupuesto. O sea que él sabía que el trabajo iba a quedar mal y se iba a descacarar. La verdad que hay gente eso es lo que llama un planificador. Vagabundo, eso es lo que se llama. Planificó hasta lo malo que iba a quedar la columna. Sí. Según su propia palabra, ¿verdad? Y ahora, y otro muro también que se hizo por ahí por el 9, en la autopista Duarte, que también lo desbarataron, un muro de New Jersey. Pues ahora desbarataron el general, mayor general que estaba en el malecón de Santo Domingo. Miren ahí, ya estaba pintadito y todo, vamos a echarlo para atrás. Es que, señores, es que como que no piensan, yo no sé si es que no consultan o no sé qué es, pero es que no puede ser. Puede ser que, o sea, como que el dinero no... déjame probar esto. O sea, ¿en qué país del mundo tú has visto algo así? Decíamos ayer, ¿verdad? Y los mismos que hacen esas cosas no viajan, no ven la... Yo no entiendo. No leen la ley de tránsito.
Y tú recuerdas que aquí lo comentamos antes de que lo hicieran. Exacto. Señores, es que esa vía no puede ser. Es que hay un grupito que yo no sé si es que viven, bueno, la agenda esa que anda por ahí, que lo que vive es metiéndole en la cabeza a los funcionarios o agentes con cierto poder de decisión el tema de la inclusividad. Es que se hace difícil cruzar el malecón, pero señores, busquen, o sea, bien, queremos que todo el mundo tenga la seguridad o accesibilidad a los lugares, pero hay lugares donde no se puede, porque es que el impacto es mucho mayor que lo que usted va a beneficiar. Y con todo y eso, los oídos, pero la accesibilidad, la inclusión, la protección, y cuando usted viene a ver, armó el lío. Señores, había que ver, yo les dije a ustedes que hace el pasado lunes y el martes estuve en Santo Domingo y esa es parte de la ruta que yo tomo. Y el tapón que había ahí era hasta la avenida del puerto que estaba llegando. Entonces, al final hay que desbaratar y bueno, eso debían cobrárselo al director del Intran, de su salario, porque ese es un dinero del pueblo que se está utilizando, ese es el problema. Pero tú lo has dicho, dinero del pueblo, no de él. Pues no puede. Entonces a él no le duele. Descontárselo de su sueldo, por una burrada, otra burrada. Pero ahí, bueno, se pusieron aquí los videos de cómo los carros volaban ahí. Una cosa es reducir el tránsito como una de las medidas. Hay varias formas. El promontorio que aquí le llamamos policía acostado. Pero ese era un mayor general. Y que en Puerto Rico le dicen muerto. Cuidado que ahí hay un muerto. Bueno, hay otras que son... qué sé yo. Los reductores de velocidad. Los reductores, hay diferentes cosas. Pues está bien, porque hay momentos en que hay que reducir la velocidad, un país de locos. Oye, pero primero lo hacen... Pero un terraplén. No, porque la idea era fue hacerla con la tipo calzada, que nosotros decíamos bien. Para que la gente cruzara en silla de ruedas, pudiera cruzar con mayor seguridad. Y hubo alguien que hizo hasta un reportaje de qué bueno el tema de la inclusión y describió. Cuando la gente abandona el periodismo por lo que le dan, dicen esos disparates. Sí, la verdad. Esa es la verdad. Para que no le doremos la píldora a nadie. Pero que si usted está recibiendo su chele, por lo menos guarde la forma. No, que no reciba ningún chele. Por lo menos, ya. Métase a prestamista, haga otra cosa. Ya lo está recibiendo, guarde la forma por lo menos. Pero no, como hay compromisos, tiene que estar como decía Bollón Carvajal, de chupamedia, de lambón o de lambona, porque aquí nada más se habla de los hombres. Pero hay una caterva de jóvenes comunicadoras que están como los rosarios, acabando. Bueno, ayer la Cámara de Diputados envió el proyecto de presupuesto 2026, se aprobó prácticamente como llegó, sin el apoyo de ninguno de los miembros de la Cámara que pertenecen a la oposición, donde los diputados de la oposición reclamaban que se incluyera en el presupuesto del año que viene la indexación de salario, pero como el PRM, y vamos ahí a esto, tiene esa mayoría aplastante en el Congreso de la República, no solo en la Cámara de Diputados, pues se impuso esa mayoría. No es así que va y eso no va. Se queda como está. No importa que lo hayan. Porque somos los mayimbe. Porque somos los que aquí los que mandamos somos nosotros. Entonces, uno reflexiona y dice, ¿y por qué esa mayoría no se utiliza o no se ha utilizado para hacer las grandes transformaciones que necesita esta sociedad?
¿Por qué no fueron a eso para allá? ¿Por qué esa mayoría que aplasta y que oye o que no oye no se utiliza para construir la institucionalidad o reforzar la poca institucionalidad que tiene la República Dominicana? ¿Por qué esa mayoría no se ha utilizado para agarrar la ley de seguridad social y hacerle la reforma que manda la misma ley a partir del momento en que se promulgó, que fuera en 10 años? Porque esa mayoría no se utiliza para que las cosas funcionen mejor, así en sentido general en la República Dominicana. Pero se impuso ayer para no dar oportunidad a que se contemplara en el presupuesto nacional la indexación de salario para el año 2026. No, porque para eso... Hemos dicho que hay cuchillos que se afilan para su propia garganta. Pero Raudo y Veloz también aprobaron 2 préstamos que a mí me parecen interesantes. No, nada más dije lo de Raudo y Veloz de los préstamos porque a la gente le gusta ese término, pero me parecen buenos los préstamos esos. Uno es para la extensión de la línea 2 del metro y el otro es para reforzar la cadena alimenticia en términos de agricultura. Por la moneda que se utilizó, que se aprobó, que es el yen japonés. Uno entiende que es un préstamo en condiciones de casi cooperación, justamente de la Agencia de Cooperación Internacional. Y si es yen, debe ser japonesa, ¿verdad? Sí. Para que ustedes tengan una idea de cómo está el yen y el dólar. El préstamo son 10.930 millones de yens o de yenes. Eso más o menos hace unos 70 millones de dólares. Esos 10.000 millones de yens hacen 70 millones de dólares. Y esta última parte pues va a ser utilizada para el tema de la agricultura a través del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. Préstamos que tienen retorno. Seguimos endeudándonos, pero por lo menos estos préstamos tienen retorno, ¿verdad, poeta? Se pueden pagar ellos mismos. O eso uno espera. Eso uno cree. Así mismo es. Eso uno espera porque ya hemos visto demasiado cosas que te dicen una cosa y sale la otra. Y siempre lo que sale es en perjuicio y no en beneficio. Aunque siempre hay alguien que se beneficia, que quizás sea la razón de muchas medidas que históricamente se han tomado en la República Dominicana. Miren, bueno, con lo de el caso Senasa, algo simpático. Con el caso Senasa usted va a volver después de la pausa. No, es una frase. ¿No? Pues de la frase. Tú sabes que lo que trabajamos en algunos periódicos y cosas, cuando había pago ese día, había un código popular que era... ¿Llovió? ¿Tú andas con algún paraguas? No, porque está lloviendo. O va a llover. Eso quiere decir que estaba lloviendo. Señores, en Senasa, cuando Senasa le pagaba a las compañías que habían prestado y se iba a mandar la parte que repartían de eso, que era la mayoría, incluyendo el 30% para el principal imputado, el código era, señores, llovió. Eso era lo que decían. Algo que era popular, por ejemplo, en otro nivel. Ellos decían, señores, llovió. Eso quiere decir, Senasa pagó la repartidera. Claro, es santísima. Vamos a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo bloque en esta mañana boreal por Boreal Televisión.
La brisita se vuelve a sentir con el bono navideño. Recibe tu tarjeta bono navideño Mastercard Banreservas de 1,500 pesos. Actívala llamando al 809-920-2004 con tu cédula en mano. Pulsa la opción 1 y sigue las instrucciones. Así podrás usarla en el establecimiento que prefieras para que la alegría llegue a tu mesa y la Navidad se sienta en cada hogar del país. Más información en presidencia.gov.do y la prensa. Gobierno de la República Dominicana. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, superagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Esta Navidad quiero nace la esperanza. El amor por el prójimo nos convida a compartir. Agradecidos, recibimos la bendición de Dios a través del nacimiento de su Hijo Jesús. Es tiempo de regocijo y solidaridad. Es tiempo de Navidad. Mucha felicidad te desea Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, no estamos de una. 24 coronas.
y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el décimo y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo, ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo, ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuida con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego cuando sople el sin más sin freno. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo, ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. Miren, señores. Pero te lo voy a decir en público. Tú te refieres a una publicación que yo creo que está bien, que este país tenía la mala fama de que por aquí era un puente de droga. Las actuales autoridades han puesto un extra y es verdad que hay una incautación masiva de droga. Es más, yo creo que no pasa 10 días, Atahualpa, sin que se... No, eso es casi diario. Eso es bueno, eso no tiene nada de malo. Todo lo que nos dé una buena imagen es bueno. Y toda acción que lleven a cabo las autoridades son buenas. Uno dice, pero bueno, qué bien que se haga ese esfuerzo para la droga que va para otro sitio y nos usa a nosotros de puente. Y también tiene que, como se paga en naturaleza, si se agarra la droga, debería quedar menos droga en el país. Es importante que de esa misma manera las autoridades extiendan ese éxito a la lucha interna contra la droga. Porque en este país está el punto de droga que hace ola. Si se pudiera completar esa segunda fase del interés en la lucha contra la droga, pues perfecto. La República Dominicana está como esos países que fueron muy afectados por la droga. ¿Cuántas personas que trabajan con responsabilidad en la DNCD no han terminado extraditados? ¿Cuántos policías, subjefes de policía, directores, no han sido extraditados? Y policía y esas cosas. Lo que indica que la parte interna todavía es una materia que podría darle un poco de el prestigio que alcanza la República Dominicana, de acuerdo a una publicación, pero que es luce ser un espacio pagado. Aunque no dice si tiene responsabilidad, pero eso sería secundario, porque el que hace algo bien, Atahualpa, lo promociona, nadie critica eso. Pero la cantidad de puntos de droga al interno de la República Dominicana merece también una atención parecida. Bueno, miren, señores, antes de ayer decíamos que mientras más uno se adentra al expediente que sustenta la medida de coerción del Ministerio Público solicitada contra los imputados en el caso de Senasa, más ya no es irritación, es repulsión y le salen los instintos primitivos a uno. Ayer, 3 casos en un entorno reducido, de los cuales de 2, el señor Ortiz es testigo de uno, yo soy testigo de otro, y en la audiencia preliminar, la audiencia de la solicitud de medida de coerción, uno de los abogados de uno de los afectados puso el otro caso. El caso que me atañe y que es de conocimiento mío de manera personal, de una persona muy allegada, que necesitaba un cateterismo de urgencia, le dijeron en el Senasa que no se lo podían cubrir. Y ese señor, que tiene aproximadamente 77, 78 años, tuvo que buscar
un poquito más de 100,000 pesos para cubrir ese cateterismo porque Senasa no se lo cubrió. El segundo caso, que es el del abogado de uno de los afectados, de una madre con un hijo con espectro autista, que llevó a su hijo a la terapia y le dijeron que ya no podían cubrirle esa terapia porque le habían dado la terapia en un centro de Bonao, cosa que ella nunca llevó a su hijo a Bonao. Lo que demuestra, como dice el abogado, que este entramado era a nivel nacional. O sea, no sabemos cuántos dominicanos fueron afectados por esta mafia. El tercer caso lo voy a dejar a opción de Randy si quieres revelarlo de manera pública. Claro. Porque, sí, es el caso de la comunicadora y amiga que todos conocimos, Juana Núñez. Falleció a los 51 años. Juana Núñez, locutora, periodista, también tenía capacidades en actividades de promoción para la gente superar ese deseo que tú tienes de avanzar, pero que te faltan herramientas, hasta que enfermó y tenía un problema renal. La comunicadora, yo se lo envié ahora al camarada, a ver si puede ponerlo. Es una declaración de la periodista Colombia Alcántara, con quien Juana trabajó. Y dice Colombia Alcántara que ella hizo gestiones porque necesitaba una cobertura que tiene un costo alto. Y dice Colombia Alcántara que no le valió. Y finalmente falleció. Esa joven amiga y colega y que todo el mundo conoció aquí en Santiago, falleció a los 51 años. Bueno, pues esos son botones de muestra de lo que pudo ser el impacto con vidas de dominicanos que se perdieron por este entramado mafioso de Senasa. Ahí tenemos a nuestra amiga Juana Núñez. Y a Colombia dando el testimonio. Y a Colombia dando el testimonio. Y eso es lo que nosotros conocemos, señores, así, y lo que no conocemos. Señores, lo que uno está viendo con este caso, yo decía que le saca a uno los instintos primitivos, porque yo creo que deben rehabilitarse los pelotones de fusilamiento. O que manden a esta gente a Corea del Norte. En Corea del Norte está el régimen ha establecido que cuando un miembro de una familia comete un desfalco o comete una acción que lesiona los intereses o del país o de la gente, se fusila a él y a toda su familia. Bueno, en China, justamente... en China lo fusilan a él nada más. No, sí, 4. Pero en Corea... A un banquero que aceptó una cantidad de millones de dólares en soborno. Sí, y la pena fue uno solo. Fusilado. La pena de muerte. Pero en Corea del Norte es él y toda la familia que se llevan, porque hay que acabar el gen de la corrupción desde abajo. Porque el impacto de este caso, por eso es que se ha hablado de lo cruel y de que no ha habido otro caso de corrupción más lesivo y más grande que este, porque es que la cantidad de gente que se afectó a través de el seguro de Senasa no se va a poder cuantificar nunca. Pero miren algo que se dio ayer en la audiencia del conocimiento de la medida de coerción. La procuradora litigante, que es de la PEPCA, la señora Mirna Ortiz, dijo que hay 3 testigos, pero no los identificó, que han decidido colaborar con el Ministerio Público y que han aceptado la existencia de ese entramado. Un buen paso para el Ministerio Público. Ojalá que no lo dejen fuera del expediente, sino que lo premien con una reducción de la pena, pero ahí tiene que ir todo el mundo preso. Y que esto se sabrá en su momento.
El abogado de Santiago Jacín, que es el doctor Miguel Valerio, que recordemos era parte del equipo, ¿verdad?, de los abogados del Estado que fueron contratados para la recuperación del dinero robado en los actos de corrupción en el gobierno pasado. Había que recuperar el dinero. Bien. Ese equipo, junto al Ministerio Público, llegó a acuerdos que en estos días decían que el Estado había recuperado más de 6.000 millones de pesos de los casos de corrupción anterior, por los acuerdos que se habían llevado. De esos 6.400, si mal no recuerdo, 3.400 se habían recuperado por las diligencias del equipo de abogados, en base a los acuerdos, y los otros 3.000 por el lado del Ministerio Público. Pues resulta que el doctor Valerio ahora dice que va a cuestionar la validez del testimonio del testigo estrella del Ministerio Público, que es el señor Gustavo Adolfo Guílamo Irujo. Y oigan el argumento para que ustedes se den cuenta que una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. No es lo mismo abajo que arriba. Dice el abogado Miguel Valerio que en las audiencias se hicieron pactos que no consideramos adecuados porque eran personas que en dado caso eran coautores o autores del hecho, del soborno. O sea, él dice que ahora estos pactos son inadecuados porque se están haciendo con personas que son o autores o coautores del soborno. Y que hoy desmontará la credibilidad de uno de los principales testigos de la Fiscalía, refiriéndose al caso de Gustavo Adolfo Guílamo Irujo. Y cito: vamos a demostrar que el testigo estrella es una persona dedicada a la corrupción, perdonada en otro expediente y que eso deberá discutirse. O sea, cuando yo estaba de este lado, sí valía el perdonar a ese corrupto, a ese que era parte del entramado que ustedes negociaron y que lo dejaron fuera del expediente. Y como el perro huevero sigue comiendo huevo aunque le quemen el hocico, sí, el tipo, como dice el libro de Génesis, vio que era bueno, refiriéndose a la creación del mundo y como Dios hizo la luz y vio que era bueno. Este tipo, metido en aquel entramado, se salvó por un pacto que hizo con ellos, pero él se dio cuenta que era bueno y trajo el esquema a Senasa también. Y ahora está aplicando la misma fórmula de aquella vez de colaborar con el Ministerio Público como si fuera un agente infiltrado, ¿verdad, poeta? Y ahora el que conoció el perdón que se le dio aquella vez, ahora lo está cuestionando, porque ahora está del otro lado de la barra. Aquella vez fue bueno, se recuperó dinero, ahora el tipo no tiene credibilidad. Muy bien, es que no tuvo credibilidad desde un principio. Pero como está del otro lado en la barra de la Fiscalía, pues ahora también, y el abogado de aquella parte ahora está contrario a la Fiscalía, ahora ese testigo hay que descalificarlo. ¿Le parece bien? Bien. Mira, como a mí me tocó una etapa de mi vida, entonces, cubrir esas incidencias como periodista, y yo tenía buenos periodistas que me ayudaron a entender un poco este asunto. Ellos ponían énfasis en distinguir la verdad absoluta o principal, vamos a decirle así, del argumento de una de las partes. Por lo tanto, el buen periodista tiene que oír una parte y oír la otra. Porque cuando uno oye declaraciones de este tipo, yo no sé si te viene a la mente Danilo Basilio, ¿verdad que sí? Que decía, más que un amigo, casi un hermano, Danilo, que estuvo en este programa durante.
que eso es, dice él que es así. Eso no es que es así. Dice él. Y que la lengua no es prueba. Y que la lengua no es prueba. Eso es lo que más me... Porque Danilo era bastante gráfico, ¿verdad? La lengua no es prueba. ¿Qué pasa? Que ese que habla un excelente abogado desde el punto de vista de su capacidad profesional. Pero venga acá. Pero él es el que representa al peor imputado, al nazi. Se le puede decir así, nazi. Sí. Es casi un nazi. ¿Usted sabe lo que es? Recibir dinero y encabezar una estructura para defraudar fondos públicos que iban principalmente a darle cobertura a los más pobres de este país. Es como el que se le roba la sopa a un tísico. Así mismo es, así mismo es. Y la dimensión de esto no podrá ser cuantificada por mucho que se profundice, pero uno tiene la esperanza de que ese Cobra 2.0 que anunció la Procuradora General de la República traiga a la sala de la justicia a los que están todavía fuera. Porque aquí en Santiago hay rumores muy fuertes de gente ligada al tema del fraude del SENASA. Instituciones de servicios y profesionales de la medicina. Y hay uno que está sonando más que volvió Juanita en Navidad. Y está en el sector público, pero sonando como si fuera el primer año de volvió Juanita, para que usted tenga una idea. Cuando sorprendió ese... Sí. Ojalá que el 2.0, el Cobra 2.0, traiga a toda esa gente. Ella anunció que vienen más gente, que hay más gente involucrada. Porque el caso es realmente complejo. ¿Por qué? No solamente por el volumen de dinero, sino la cantidad de daño que hizo y cómo se armó un entramado. Porque Jacín, que decía al principio, alguna gente como para defenderlo, decía, no, parece que se descuidó y eso le armaron ahí. No, es que lo que armaron la cosa ahí fue las personas que él nombró, principalmente. Y hay otros que ya estaban ahí, que blanditos de corazón, se metieron en el beneficio. Pero obviamente que hay más gente que atestiguar y hasta el brazo de la justicia podría alcanzarlo. Probablemente algunos de ellos sean personas de esas con las que uno se sorprende. Así como el país se sorprendió con que el doctor Jacín Chago, para sus amigos, director del SENASA, con una hoja de servicio amplia y de capacidad profesional, fuera quien ha terminado de ser, de acuerdo a las investigaciones, que vamos hasta ahora, vamos a ver cuando eso se profundice. Mira. Ahora, estos juicios se televisarán también. Debieron televisar también la medida de coerción. Porque aquí hay varios factores. Porque miren, aquí hay un engaño. O sea, uno se siente engañado. No solo por el tema del dinero. Y ojalá, yo quisiera oír una consulta con Héctor Guerrero Heredia. Sobre este comportamiento, porque es que no es normal cómo se produce una metamorfosis en una persona que si no actuaba de corazón y de formación, es el mejor actor que se pueda tener en la República Dominicana, en Hollywood. Porque nada más hay que ver aquellos videos cuando el doctor Jacín hablaba de la pulcritud, de la honestidad, de que no se podía ir a la política a hacerse rico. Miren, vamos a poner uno de esos videos para que ustedes vean lo que fue aquello en el año 2020, cuando el doctor Santiago Jacín se integró a la política con esa bien ganada fama que tú dices. Pero vamos a ver, cuando Heriberto me dé el cue, este video que él lo grabó para la campaña.
tú sabes que tú eres serio hasta que deja de serlo. No digo tú, generando. Tú eres serio hasta que deja de serlo o hasta que se demuestre que nunca lo fuiste. O como decía Balaguer, si quieres conocer a Chaguito, dale un carguito. Bueno, a él le dicen Chago de apodo. A Chaguito, dale un carguito. No sé si se estaba adelantando Balaguer a los tiempos. Porque es que uno se siente frustrado cuando ve gente que no tiene necesidad entrar en algo tan doloroso, tan lacerante, tan asqueante, porque no se puede decir de otra manera la forma de actuar. Lo tenemos listo. Adelante. 30 años, coordinador nacional del sector externo de Luis Abinader y vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Aquel que entiende que incursionar en la política es el camino a hacerse rico, les digo desde ahora que se desmonten del tren. Para mí, la política significa ayudar y decir a boca llena, soy dominicano de corazón. Entendí y comprendo hoy que por su forma de actuar, su forma de desenvolverse en la vida, querer que su patria sea de nuevo, ese orgullo tricolor que llevamos en el pecho, Luis Abinader debe de ser el próximo presidente de la República para combinar educación, preparación, moral y dedicación para desarrollar un país que lo han abandonado, que nuestra patria brille de nuevo. Únete al cambio y que nuestro escudo pueda florecer en nuestra bandera. Eso da frustración, eso da rabia contenida de alguien que te habla justamente de honestidad y le dice al que cree que puede engancharse a la política para hacerse rico que se apee del tren. Si su intención es malsana, ¿verdad? Sí. Y así otros tantos que han engañado a este país. Randy, uno siente tiene ese sentimiento de dolor ajeno, porque quizás directamente uno no ha sido afectado, ¿verdad? Pero la afectación de tantos ciudadanos dominicanos te llega de alguna manera, Y yo te decía al inicio del programa, medio soterrado, y ayer lo conversaba con un par de amigos. Faltan 3 años para las elecciones, un poquito menos de 3 años para que concluya este segundo periodo del presidente Luis Abinader. Yo voy a buscar, con la ayuda de los amigos de aquí de Boreal, cuando el presidente Abinader anunció que no iba por un tercer periodo, cuando estaba promoviendo la modificación de la Constitución de la República. Para que ustedes vean lo que yo decía en ese momento, cuando señalaba de manera sucinta, puedo citar, que el presidente iba a tener que cuidarse en este segundo periodo. Porque hay 2 cosas que se dan cuando un presidente no va y cuando se da el periodo de transición donde todos quieren llevarse algo para su casa. Cuando un presidente no va, ese equipo que le ha acompañado, una parte que quizás trabajó en el primer periodo pensando en el segundo periodo, ya en el segundo periodo empieza a pensar de cómo yo voy a salir del gobierno, porque cuando ya yo no puedo salir como yo entré, tengo que salir con algo. Y empiezan las bellaquerías. Y yo decía, el presidente tiene que tener ojo avisor. Y voy a decir esto ahora. Faltan casi 3 años para las elecciones. Un poquito menos, ¿verdad, poeta? Para las elecciones. Sí, claro. Un poquito menos, ya estamos en diciembre. Y va un año y 4 meses del segundo periodo. El presidente tiene tiempo todavía de recomponer su gobierno. En esos
2 años y pico que quedan para las elecciones, para salvar su imagen. Probablemente muchas de las medidas que tenga que tomar afecten las posibilidades de que el PRM permanezca en el poder más allá del 2028. Pero el presidente podría salvar su gobierno y podría todavía dejar un legado. Y lo está diciendo un amigo que le tiene cariño y afecto al presidente de la República y que le agradezco las deferencias que ha tenido con accesibilidad conmigo, porque no es otra cosa. Y eso conllevaría a tomar medidas muy drásticas, Randy. Hacer quizás lo que decía el profesor Juan Bosch cuando salió del Partido Revolucionario Dominicano en 1973. Decía Bosch, que desgarrapatizar el buey. Había que desgarrapatizar el buey. Y el presidente debe desgarrapatizar el gobierno. Y pensar en su legado y en el gobierno que la gente va a recordar, que es el gobierno de Luis Abinader. No es el gobierno de Santiago Jacín, no es el gobierno de Paliza, no es el gobierno de nadie. Va a ser el gobierno de Luis Abinader. En el gobierno de Luis Abinader se hizo, en el gobierno de Luis Abinader no se hizo. Y todavía él tiene tiempo de recomponerlo. Si todo esto que ha estado pasando, que es un escándalo semanal que ha habido, Randy, sucede un año antes de las elecciones, ahí no hay tiempo para hacer. Es más, 2 años antes de las elecciones, ahí no hay tiempo para recomponerlo. Por eso es que las medidas de corte dolorosos se toman en el primer año de gobierno, para usted tener tiempo de recomponerse. Cualquier efecto que pueda surtir, que le reste voto, le reste popularidad. Y si son medidas buenas a largo plazo, resultan beneficiosas. Por eso reitero, creo que el presidente tiene tiempo. Tiene que entrar en reflexión, inclusive con su familia, y hay cosas que hay que sacrificar. Sacrificar no, o sea, defender lo que va a ser su legado. Y usted todavía tiene tiempo, presidente, para hacer eso. Para que en estos 2 años y pico antes de las elecciones, la gente entienda y ratifique que ciertamente usted tenía un compromiso o tiene un compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Este es un caso que debe haberle dolido al presidente, supongo yo. Ese llega al alma. Su amigo Chago, señores, el Internet no perdona. El Internet no perdona. Usted empieza a buscar ahí la relación de cada cosa que dice cada quien, que queda ahí. Y esa relación era una relación fraterna, de amigo. A Chago, muchas gracias por el papel que jugó en las elecciones. Oye, todo eso está ahí. Aunque lo borran, lo sacan, alguien lo tiene en un archivo que no se ha borrado. Entonces, presidente, como dicen los amigos, recompóngase. Piense en su gobierno más que todo y piense en su familia y en usted. Egoísta, pero le va a dejar un legado al país. Porque si no, esto parece que va a ser una cadena. Ya la misma oposición y el país, no es la oposición, porque la oposición ahora está jugando un papel secundario, Randy. Es el país que está reclamando. Hágalo y tiene tiempo todavía de recomponer su gobierno. Bueno, pero se acaba de aprobar el presupuesto. Dame un boche. No, yo voy para allá. No, dame un boche. Ahora tú me dices, eso no es periodismo, porque un periodista no tiene que estar... No, porque yo me quito eso. No, porque una gente tiene la libertad hacia la represión que sí en un medio de comunicación, pero el periodismo es esencialmente crítico, no es colaborador.
Ese es el problema del periodismo. Porque, señores, si no existiera el periodismo de investigación, eso no se sabe. Se sabe. Ese es el aporte del periodismo. Ese es el aporte del periodismo. Pero a algunos medios le encanta más ir a tumbar polvo a los encuentros con los presidentes y cosas. Pero eso es un problema de ellos. Pero el periodismo nuevo, bueno, mejor dicho, siempre se impone. Pero te digo algo, Atahualpa, para las elecciones no falta mucho, pero este caso empieza ahora y va a durar años porque esa es la tesitura de un caso así en nuestro sistema y porque entonces siempre hacen falta fiscales, siempre hace falta jueces, que es un componente que se suma a la dilación de un juicio. Pero ese juicio se va a ventilar en el periodo en el que duele, que es cuando tú te estás cuadrando para una campaña electoral y permanentemente sale esto, señores. En la historia de la corrupción de la República Dominicana, ningún acto ha sido tan descaradamente cruel como este. A los más pobres en la cobertura que todo el mundo aplaudió porque empezó a tener pobre una cobertura que no tenía y resulta que terminó siendo una red donde bellacos bien vestidos, bellacos con chacabana, tiran una red para sacar los pececitos pequeños que le iban a tocar como alimento, entendiendo alimento en este caso como figura, a la salud de una gente pobre que por ser pobre tiene menos con qué cubrir su estado de salud. En definitiva, este robo tiene un sesgo criminal, algún abogado lo mencionó, no criminal solo por el hecho de agarrar fondos públicos, criminal porque gente decidió lucrarse con eso. Hubo gente que murió porque para ellos no había el acceso a medicamentos que se supone estaban en cobertura porque un grupito de popi o como usted quiera llamarlo, decidió robar eso en un caso que estremece y duele. De eso es que se trata. El presidente tiene grandes opciones por su mandato, corregir eso, pero de manera inequívoca, porque el propio presidente había dicho que le había ordenado una investigación. Parece que los investigadores, señor presidente, no estaban en eso. O eran cómplices, o eran displicentes, o entendieron que esa era una explicación política, pero no de verdad. Lo que fuera, yo no sé qué entendieron. Entonces, el dar un ejemplo, como se insiste mucho que en este gobierno no se permite eso. O sea, que alguien robe y no vaya a la cosa. Eso es bueno. Pero como yo decía en estos días, la lucha contra la corrupción tiene dos caras. La de la no impunidad, o sea, que los hechos no se queden sin castigo. Pero la otra cara es crear los mecanismos para que no se llegue a robar. Que agarren a la gente en el proceso. Haya o no denuncia de periodistas. Es que tiene que haber un órgano interno, como uno que hay en la policía, que es de lujo porque no actúa, que es asuntos internos. Que es el botón que tiene que disparar cuando algo está funcionando mal. Incluso hay una comisión de ética que la dirige una persona con un historial de lucha en su vida. Y que ese órgano mandó al Ministerio Público más de 100 cosas de eso, pero no se ha conocido ninguno. Entonces la gente le pregunta, o el Ministerio Público no tomó las decisiones en este gobierno, puede ser una cosa, o lo que se mandó no tenía valor para ser procesable, y era más bien como una muestra de que sí, de que nosotros perseguimos. Claro que ética no ha visto nunca los candidatos del partido de gobierno, o del que sea, pero en el del propio partido, que son llamados cada cierto tiempo a extradición a Estados Unidos, que los ve, pero aquí no los vemos, por estar ligados en el narcotráfico. O sea, por ser narcotraficantes ellos, con el ropaje de la inmunidad parlamentaria. Vamos a la pausa, venimos en el siguiente bloque de esta mañana boreal. Por favor, quédese con nosotros.
Yo decidí venir para acá para que mi familia viva más cómoda allá. Por eso, cada mes yo les mando su cariñito, lo deposito desde aquí y les llega directo a su cuenta del Banco Popular. Porque quiero que mi dinerito esté tan seguro como lo está mi gente. Si mandas dinero a tu familia, el Banco Popular tiene las formas más cómodas y seguras para recibir tus remesas. En sucursales, subagentes, en la app ya va y directo a su cuenta. Hasta aquí, me siento allá. ¡Mi niña! Bendición, mami. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. La brisita se vuelve a sentir con el bono navideño. Recibe tu tarjeta bono navideño Mastercard Banreservas de 1,500 pesos. Actívala llamando al 809-920-2004 con tu cédula en mano. Pulsa la opción 1 y sigue las instrucciones. Así podrás usarla en el establecimiento que prefieras para que la alegría llegue a tu mesa y la Navidad se sienta en cada hogar del país. Más información en presidencia.gov.do y la prensa. Gobierno de la República Dominicana. Yo pago. El que paga es el que goza. Porque ahora, por cada 5,000 pesos de consumos o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito, crédito o Credimás Banreservas, participas para ser uno de los ganadores mensuales de 50,000 pesos o uno de los 3 premios finales de una Kia Sonet 2026. Para que este año todos puedan gozar. Con Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad
premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. ¿Qué te parece? Bueno. Ese es un tema que se puede sacar al tema de todo, pero lo vamos a dejar en cualquier momento. Digo yo que el error de la gente de los que gobiernan Venezuela, que entraron en un momento que era una respuesta lógica, porque hay que recordarlo. Venezuela tenía dos partidos corruptos hasta el delirio y una oligarquía. La oligarquía de Venezuela, es una de las oligarquías más voraces y más atrasadas. Todo es para ellos. Y la inmensa parte de la población empobreciéndose. Bien, ¿qué pasó? Que Chávez, que se da cuenta de eso, intentó llegar por un golpe de Estado y cayó preso. 4 años. Pero desde la cárcel daba declaraciones, tenía un discurso tomando como eje el pensamiento y las acciones de Simón Bolívar. Todo era Bolívar. Ustedes saben qué pasó. Que como los adecos y los copellanos seguían siendo corruptos en sus prácticas, el pueblo abrazó el discurso de Chávez y Chávez ganó de manera legítima por voto de la población. Pero una vez en el poder, y empezaron a tener políticas sociales interesantes, escuelas donde no había escuela, en los cerros de Caracas y otros sitios, y hospitales y cosas muy bien ahí. Pero yo no sé qué se le prendió en la cabeza a Chávez. Coger e inclinar su obra de gobierno, en vez de afianzar la democracia y atacar la corrupción, entonces tomaron la decisión de convertir a Venezuela en un país socialista, como pasó con Salvador Allende, que llegó por votos, pero iba convirtiendo a Chile en un socialismo, como lo conocimos en Cuba y en otras partes, a pesar de que muchos países ya venían, no en el caso de Allende, pero sí en el de Chávez, como Rusia, abandonando ese sistema para volver al sistema democrático o capitalismo. Bien. Y Chávez enfrenta a los Estados Unidos, todo parece indicar que fue víctima de un atentado a su salud, le generaron cáncer y Chávez se murió. O a lo mejor no, porque uno no tiene prueba para eso, tal vez fue una enfermedad natural. Bien, y él cuando se iba a morir deja como legado que era Maduro como el candidato, el sucesor, como si fuera un reinado. Y Maduro ha gobernado de esa manera. Es verdad que también se ha exagerado negativamente el gobierno de Venezuela, es verdad. Pero no deja de ser verdad que ellos no han tenido ni la destreza ni la intención de crear un equilibrio. Eso de que una clase aplasta a la otra, eso dura un tiempo porque la otra a la larga se levanta con apoyo popular. Ellos debieron quedarse en un esquema de democracia, de darle más participación al que no tenía, apuntalar el desarrollo de los pobres, pero mantener el equilibrio económico y los sectores de inversión económica, pero no, se entusiasmaron y terminaron
camino a un socialismo 2.0. O sea, y miren a dónde han llegado. Pero para mantenerse, empezaron a tomar medidas como perseguir a los opositores. En el caso de María Corina, no la dejaron, la descalificaron técnicamente por 20 años, tú me decías, Sí, fuera de cámara. tiene una o sea, sacando a la líder opositora. Tiene una condena firme que Sí. la inhabilita por 20 años. Por 20 años, Para según ellos. Sí. ¿Y ahora qué pasó? Tanto la presionaron y tanto se defendió ella hasta que se convirtió en un símbolo de Venezuela y ahora ella es la portaestandarte del Nobel de la Paz. Demasiado pesado para lo que ellos tienen como respuesta. Y Estados Unidos, que tiene un presidente que obviamente tiene métodos que son bastante truculentos, ¿verdad que sí? Pero es una realidad que tienen de frente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de aquí a la mitad del año que viene? Para que ustedes vean que a veces, cuando se le hace una pregunta al presidente, algunos dicen, eso es una irreverencia. Ayer, a propósito de Donald Trump, ayer en el Salón Oval de la Casa Blanca, el presidente le contestó algunas preguntas a los periodistas que él quiere contestarle, porque el que le quiere contestar, no, ustedes son unos traidores, ustedes me viven atacando, no, tú no debías preguntar nada. O sea, ese es el presidente, ese es Donald Trump. Un periodista que le preguntó si la presencia en el Caribe de toda esa fuerza de Estados Unidos era una lucha real contra el narcotráfico o era una lucha por el petróleo. Oiga, qué pregunta. Una pregunta de verdad. De verdad. ¿Y qué dijo el presidente? La lucha tiene muchas vertientes. Exacto, ya. Él no tiene que explicar más nada. Tiene muchas vertientes. Se trata de muchas cosas. En conclusión no dijo si sí, si no, y dijo todo lo contrario. Sino, puede ser petróleo, puede ser narcotráfico, pero para que ustedes vean que hay preguntas que son preguntas directas. ¿Esto que usted está haciendo es por el petróleo de Venezuela o es por disque el narcotráfico? Pero él agarró un buque petrolero que salía de Venezuela y lo cogió, pero ven acá, ¿sobre cuál base legal? Bueno, porque supuestamente ese petrolero, ese carguero era parte de una flota fantasma. Pero es que el mundo no es como él quiere que sea, el mundo es como es. La Constitución de Estados Unidos es clara. Es clara respecto, por eso tiene una situación difícil ahora, que parece que va a coger calle. Él tiene una situación. La Constitución de Estados Unidos, al referirse a la ley, marca el protocolo, todo tiene que ser legal. Hay medidas como esa que se puede, pero si la establece un juzgado, es por una ley que se aplica y se comprueba que es así. Pero no porque yo creo que es así, fulano es así. Pero no es ninguna lucha contra el narcotráfico. Mira una cosa, Randy, para que ustedes vean lo que es la política. El Kremlin ayer, o sea, el gobierno ruso, dio a conocer una llamada que se produjo entre Maduro y Putin, donde se reforzaron dijo el gobierno ruso, no es Maduro que lo está diciendo, los lazos de cooperación y de que Putin apoya a Nicolás Maduro frente a esta agresión que dice se está recibiendo de Estados Unidos. El camarada Xi Jinping, con su tranquilidad, no ha dicho nada. Ese hombre no se inmuta. Ese nada más mira y después dice por aquí. Para que ustedes vean que hablar de una incursión de Estados Unidos en Venezuela no es ahora mismo. Con todo y lo que pueda pensar Donald Trump, no creo que sea una opción número uno. No por lo que pueda pasar en Venezuela, sino por lo que se refleja en otras partes del mundo. En otras partes del mundo. Señores, despedimos mañana Boreal. Venimos en breve con el café con leche de Boreal Televisión. Por favor, quédese con nosotros, que aún hay más. Sí, señor. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.